Muy bien, señores. En este video vamos a hablar de un tema icónico en la Fresh Connection. Vamos a hablar acerca de los valores absolutos y los promedios. Estas diapositivas las he titulado como Los promedios matan. Vamos a ver qué significan los promedios y qué significan los valores absolutos en la Fresh Connection, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar con ciertas definiciones. Este video es un video que puede ir muy bien en la primera sesión, ¿no? En la primera sesión del curso, porque es un video que le sirve para todas las etapas del curso, ¿no? Es un video transversal, ¿no? Vamos a hablar acerca de las cifras en la Face Connection. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que ustedes se les presenta en el navegador? ¿Qué es lo que tienen ustedes acá? Las cifras o los datos mostrados en el navegador de la Face Connection, en el simulador de la Face Connection, son de dos tipos. Pueden ser medias o pueden ser totales. Pueden ser medias o pueden ser totales, ¿no? Y ustedes tienen que identificar qué tipo de dato es el que están analizando. Si es una media o es un total o es un valor absoluto, que es lo mismo. Por ejemplo, vamos a decir, estamos en warehousing, en operation warehousing, ronda cero, ¿no? Dice warehousing, capacidad. Capacidad del almacén de materias primas. La capacidad es 900, ¿no? 900 palets. No, 900 palets es un dato total, concreto, absoluto, ¿no? No hay posibilidad de error, no es una media, no es un promedio, es un dato total, por ejemplo, ¿no? Es un dato total. El uso, el uso de ese almacén, por ejemplo, el usage, ¿no? De los 900, dice, en promedio has utilizado 840 palets, ¿no? El número promedio de palets utilizados, ¿no? En promedio has utilizado 840 palets, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una media. Una media significa que en promedio has utilizado eso. ¿Quiere decir que has utilizado eso todo el tiempo a lo largo de la ronda? No, no significa eso, ¿no? Si ustedes seguimos avanzando, por ejemplo, Cube Utilization dice 93.4. 93.4 significa el 840, el 840 partido por el 900. Ahí están los 93.4% de utilización. Esta es una utilización promedio, ¿no? Una utilización promedio. ¿Significa que siempre has utilizado 93%? No. Significa lo siguiente, ¿no? Generalmente tú tienes que interpretar muchos datos a la vez para darte cuenta de lo que pasó. Porque si tú analizas la situación solamente con capacity usage, ¿no? Tú puedes decir, bueno, la capacidad del almacén es 900, se usa 840, estoy tranquilo con mi almacén, no pasa nada, ¿no? Y además mi utilización es del 93%, estoy perfecto, he confirmado lo que quiero. Pero en realidad no es así, ¿no? Normalmente tienes que ver más datos para entender lo que pasó. Y por ejemplo, aquí te dice el overflow. El overflow es las necesidades de palets adicionales, ¿no? Entonces, las necesidades de palets adicionales es 10% en promedio de la capacidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, si tú tienes una capacidad de 900 y un uso del 93%, cómo has podido tener overflow? ¿O cómo has podido necesitar capacidad adicional? La respuesta es la siguiente. Las medias, en este caso el uso, las medias representan valores que en la realidad pueden estar por encima o por debajo. O sea, una media de 840 palets, digamos, usados, puede significar que en determinados momentos he tenido 910, 920, 930 palets, ¿no? Y he sobreutilizado. Y en otros momentos he tenido 700, 800 palets, 750 palets y he subutilizado. Entonces, si ustedes quieren tener la visión exacta, por ejemplo, tendrían que tener medidas del overflow, ¿no? Y ver que, por ejemplo, el overflow fue 10%, y si bien es cierto, el almacén cumple en promedio las necesidades, ¿no? Sí han tenido momentos peak, momentos cumbres en donde han necesitado más capacidad, ¿no? Y todos los datos en la Fresh Connection
están relacionados con ese concepto. Por ejemplo, vámonos a sales. Sales, por ejemplo, ustedes van a product y, por ejemplo, acá ven Crazy Orange, demand per week, 67.000 piezas. La demanda semanal, 67.000 piezas. ¿Eso es lo que te piden semanalmente? No. La respuesta es no. No te piden eso semanalmente. Probablemente la demanda sea en algunas semanas mucho mayor a 67.000 y en otras semanas menor a 67.000. ¿No? En promedio tienes 67.000. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comportan las medias en la Fresh Connection? Porque es muy fácil entender cómo se comportan los valores absolutos, ¿no? Los valores absolutos, por ejemplo, si tú te vas a Operations y te vas a la capacidad de mezcla, ¿no? Entonces, un valor absoluto es, oye, la mezcladora tiene una capacidad de 3.100 litros, ¿no? No hay forma de sacarle más litros. Esa es la de diseño, ¿no? Ese es un valor absoluto, por ejemplo. Y aquí no tienes mucho que inferir, pero los valores relativos sí, ¿no? En los valores relativos o en las medias sí. ¿Cómo funcionan las medias? ¿No? Muy bien, vamos a leer las diapositivas que les tengo preparadas, ¿no? Para resolver la pregunta que les estoy planteando. En el caso de los totales, a menos que se indique lo contrario, representa el total de un semestre o de una ronda de juego. Perfecto, eso ya lo hemos visto, ¿no? Los valores totales, ¿no? En el caso de las medias, el trabajo se encuentra en preguntarse cuál ha sido el comportamiento subyacente en torno a la media, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, del ratio de utilización, ¿no? En algunos casos esta información no es visible y tenemos que hacer suposiciones, ¿no? Por ejemplo, veamos esto de acá. Veamos esto de acá. Eh, las medias, por ejemplo, ustedes pueden tener lo siguiente. Una empresa, en promedio, puede tener una venta mensual de 100 unidades al mes. Ese es en promedio. Y esto se calcula la demanda anual dividida entre 12. Entonces, si ustedes van con ese cálculo, ustedes podrían decir lo siguiente, ¿no? Ustedes podrían decir lo siguiente, ¿no? Venta mensual, 100 unidades por mes. Bueno, mi demanda mensual a lo largo de los distintos meses es, todos los meses tengo parejo 100, ¿no? Y si promedio, tengo 100, ¿no? Es una venta constante o uniforme. También podría ser de que en el primer periodo tuviste una venta de muy baja de 20 y en el último periodo tuviste una venta muy alta de 200 y si promedias todo esto, ¿no? Te sale 100. Es la media, ¿no? Entonces, en este caso, la media es la demanda o la venta es ascendente, ¿no? Podría ser también de que tú tienes muchos valores pequeños, pero tienes un gran valor grande. Entonces, al promediar, ¿no? En el periodo 4 tuviste una demanda de 600, pero en todos los demás meses tuviste 50, 50, 50, 50. Promedias todo esto y tu venta promedio mensual es 100, ¿no? Estas distribuciones de la media no corresponden a la Fresh Connection. Lo que corresponde a la Fresh Connection es la campana de Gauss. ¿Qué es la campana de Gauss? Si, por ejemplo, te dicen que la venta mensual es 100, ¿no? Significa que hay valores que están por encima de 100, ¿no? Hay valores que están por encima de 100 y hay valores que están por debajo de 100, ¿no? Y que estos se distribuyen uniformemente cual una campana de Gauss, cual una campana de Gauss. Entonces, regresando, por ejemplo, al concepto, ¿no? En el warehousing, por ejemplo, si mi utilización en promedio fue 93%, ¿no? Significa que hay momentos en que tengo sobreutilización hacia la derecha y de la misma manera, en el mismo porcentaje, como una campana de Gauss, tengo periodos de subutilización, ¿no? Así es como se comportan los números en la Fresh Connection, ¿no? No se comportan así, no es una media constante, no es ascendente, no es discreto, no es discontinuo, sino es una campana de Gauss, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, podemos ver más ejemplos. Eh, Vamos a ver en mixing, en mezcla, por ejemplo.
En mezcla, por ejemplo, pueden tener ustedes el runtime, el runtime es la media, el tiempo promedio por semana que estás usando la embotelladora. Ese es el runtime. En promedio usas 62 horas la embotelladora. Ustedes saben que están en la ronda cero y ustedes saben por otros videos o lo van a saber recién, de que, por ejemplo, ustedes tienen para esta embotelladora dos turnos de trabajo, ¿no? Eso es lo que eligieron. Bottling line, embotelladora, número de turnos de trabajo, dos turnos. Si tienen ustedes una embotelladora que trabaja dos turnos, significa que el total disponible, si en un turno tienen 40 horas a la semana, 8 por 5, 40, en dos turnos tendrán 80 horas a la semana, ¿no? Y eso significará que con 80 horas a la semana, ¿no? Con 80 horas a la semana, ustedes usan en promedio 62, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, nunca voy a hacer sobre tiempo, nunca voy a usar más de 80 horas a la semana. Falso. Hay algunas veces que vas a tener muy por encima de 60, muy por encima de 80, y otras veces vas a estar muy por debajo de 80. Por ejemplo, esa pista te la da el overtime. ¿Cuánto te has alejado? ¿No? ¿Cuánto te has alejado? ¿No? Es decir, tú sabes que tienes 80 como máximo, ¿no? Horas, ¿no? Pero has tenido en promedio has tenido 9 horas extra, en promedio, 9 horas extras. Entonces, esta es otra media, ¿no? Significa que hay semanas que has tenido 2 o 3 horas extras y otras semanas que has tenido 15, 20 horas extras, pero en promedio has tenido 9 horas extras, ¿no? Entonces, esta es la forma en que tienes que interpretar los datos de la Face Connection, ¿no? Noto los datos específicamente, los ratios que son por semanas, usos, utilizaciones, etcétera, ¿no? Corresponden a medias o campanas de Gauss, ¿no? En donde se reparten todos se reparten de manera como una campana de Gauss, ¿no? Todos se reparten como una campana de Gauss. Vamos a ver qué más tenemos en nuestras diapositivas. Muy bien. Para el caso concreto de TFC, las medias tienen un patrón subyacente basado en la distribución normal, también conocida como campana de Gauss. Lo acabamos de explicar. Esto significa a grandes rasgos que la mitad de valores han estado por debajo de la media y la otra mitad por encima de la media. Por ejemplo, ¿no? Miren este ejemplo. Si la vida útil media lograda para Fresh Orange 1 litro en el shell del cliente es de 86.6, ¿no? La vida útil media lograda para Fresh Orange 1 liter, ¿no? Entonces nos vamos a 6, ¿no? Y en la ronda 0, que es la ronda que estamos analizando, para el producto nos damos cuenta que el Fresh Orange tiene 87.2. Vamos a ver si ese es el dato. No, aquí dice 86.6, ¿no? Entonces, este es el on-shelf availability, ¿no? Ese es el tiempo promedio de vida en el estante del retail. En promedio dice que has entregado 87% de vida útil, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Significa que todos los productos tienen 87%? No. Algunos productos has entregado con 88, 90, 95% y otros has entregado con 81, 83, 85. Pero el promedio te dio 86, ¿no? ¿Cuánto habías prometido al cliente para esta ronda? Por ejemplo, para el Fresh Orange, por ejemplo, en el cliente, vamos a decir, en el cliente Food and Grocery, ¿no? Habías ofrecido 75, por ejemplo, ¿no? Recuerden que esta medida es una medida de toda la disponibilidad de todos los productos de Food and Grocery. Y aquí estamos hablando de las medidas de un solo producto, ¿no? Lo vamos a ver por cliente, mejor por cliente, ¿no? Y tenemos el OSA, 91%. ¿No? On-shelf availability, 91%. ¿Y cuánto habías ofrecido? Habías ofrecido 75%, ¿no? 75%. O sea, quiere decir que has entregado, en promedio, has entregado
una disponibilidad del 99%, significa que has tenido números altos, pero también significa que has tenido números bajos, ¿no? Números altos y números bajos. Ok, vamos a ver qué más dice, ¿no? Si la vida útil acordada fue de 80%, también significa que el almacén tenías producto menor a 80% de vida útil. Prueba de ello es que tienes obsoletos, ¿no? Ok, simplemente lo dicen, ver la siguiente lámina, vemos en la siguiente lámina, ¿no? Por ejemplo, para el Fresh Orange, tú hayas ofrecido 86 en el stand del cliente, ¿no? En el stand del cliente habías ofrecido 86%, en promedio, has tenido 86%, a pesar que tu promesa era de 75%, pero igual has tenido productos obsoletos, porque en algún momento en tu almacén has tenido productos por debajo de la promesa del cliente, no los has podido entregar y has tenido que volverlos obsoletos, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que tiene TFC. Ningún dato, en específico las medias, ningún dato se analiza de manera absoluta o única, ¿no? Tienes que buscar otros datos más relacionados que te den una idea de cómo ha sido el comportamiento de la empresa. Ok, señores, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias.